Muy buenos días en esta mañana de 17 de enero del año 2021. Sean todos bienvenidos a este culto virtual, que el Señor los bendiga. Y vamos a comenzar en esta mañana con la predicación. Y una de las primeras lecciones que todos nosotros deberíamos tener como creyentes es la lección de la necesidad de esperar en el Señor y confiar en Él cuando estamos pasando por diferentes pruebas. Como cristianos, se nos habla generalmente de las disciplinas como la oración o la lectura de la Biblia e incluso del ayuno, y sin embargo, generalmente no tenemos una lección que nos hable de esperar en Dios, y en consecuencia, cuando nosotros tenemos nuestros problemas en nuestro caminar como cristianos, esos primeros problemas como creyentes, vamos y leemos la Biblia y oramos, y de creer lo necesario, entonces también ayunamos, lo cual todo lo anterior es correcto, pero sucede que cuando nosotros hacemos todo esto y no recibimos una rápida respuesta de parte de Dios, entonces comenzamos a creer que algo está mal, que algo no está funcionando. Pero lo que en verdad sucede, hermanos, es que nunca nos hablaron de la necesidad de esperar en Dios. Y es que el Señor, contrario a lo que muchos enseñan o creen en este tiempo, Él no es un genio de la lámpara. Él no es alguien que está simplemente presto a escucharnos y a conceder todos nuestros deseos tan pronto los expresamos en una oración. No, ese no es Dios. Él tiene un plan y Él tiene un propósito en cada situación que nosotros atravesamos. Y también Él tiene un tiempo perfecto para hacer que las cosas sucedan. Él no va a responder a oraciones caprichosas, oraciones egoístas, o que incluso van en contra de su voluntad y de su plan. Y aun cuando muchas veces nuestras oraciones no sean de esta naturaleza, sino que incluso sean oraciones encaminadas por un deseo más altruista o algo más bondadoso, aun en esos casos el Señor siempre va a responder, pero en su tiempo, cuando Él lo determine. Por lo tanto, y regresando al punto con el que iniciábamos en esta mañana, una de las primeras lecciones que todos nosotros debemos tener y aprender como creyentes es la lección de la necesidad de esperar en el Señor y de confiar en Él. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Sin embargo, antes de continuar, también quisiera comentar que hoy en día esperar es algo muy poco común en nuestro mundo apresurado. Todo es express, todo es instantáneo, solamente tenemos que teclear, hacer un clic aquí, un clic allá, y todo estará listo: las compras, los viajes, la comida, la comunicación, la información, todo aquí y todo ahora, sin tiempo de espera ni molestas filas como en el pasado. Nuestro mundo es un mundo en donde la espera ha sido reducida e incluso ha sido eliminada en muchos sectores, y por lo tanto el concepto de tener que esperar demasiado para poder obtener algo es prácticamente incompatible para los tiempos que corren. No obstante, en esta mañana vamos a estar viendo en el Salmo 40, y ahí en su primer versículo se nos dice, incluso por partida doble, que nosotros haremos bien en aprender a esperar en Dios. Y esto es precisamente con lo que quisiera comenzar en esta mañana. Así que, por favor, acompáñeme en su Biblia o lea en su pantalla Salmo capítulo 40, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Como ya les mencionaba, no se trata solamente de esperar a nuestro Dios, sino que incluso aquí en este salmo, en este versículo 1, el salmista reafirma la idea y nos escribe a nosotros los creyentes: pacientemente esperé al Señor. Sin embargo, si hay algo que consume la paciencia de la generalidad de las personas, es precisamente el esperar o la espera. Todos nosotros, en efecto, tenemos un límite de paciencia cuando se trata de esperar a que las cosas sucedan. Algunos de ustedes tienen un fondo de paciencia como si se tratara de una alberca profunda, pero también hay otros que a duras penas llegan a un pequeño vaso de agua.
Y sin embargo, en esta mañana, hermanos, no estamos hablando aquí de una paciencia natural con la que todos nosotros hemos sido dotados, ¿no? No estamos hablando de esa paciencia, porque si ese fuera el caso, los más impacientes de nosotros tendríamos todas las de perder. Ninguno de nosotros podría entonces esperar a que el Señor actúe por nuestra falta de paciencia, y por lo contrario, los más pacientes de entre los hombres podrían soportar con facilidad cualquier clase de prueba o de adversidad. No obstante, si este fuera el caso, como les decía, el mérito de esperar y de ser pacientes sería netamente de estas personas y no del Señor. Por lo tanto, debemos decir en esta mañana que la paciencia de la que nos habla aquí este salmo, el pacientemente esperé al Señor, no es de orden natural, sino que proviene de Dios. Él es quien nos ayuda no solamente en la prueba, sino también a soportar la prueba. Él es quien nos da la fuerza, sí, pero también es quien nos da la paciencia en medio de la tormenta. Él es quien nos ayuda a esperar. Así que el soportar la prueba y esperar pacientemente en el Señor no es algo que dependa de nosotros, no, sino que es algo que proviene de Él y que debemos pedirle a Dios. Debemos pedirle al Señor que nos dé paciencia y que nos ayude a soportar y a esperar en medio de las pruebas. Así que, hermanos, si tú te encuentras pasando en este tiempo por dificultades, si estás en medio de alguna lucha o estás atravesando el valle de sombra y de muerte, espera en el Señor. Esto es lo que nos dice su palabra, espera en Dios. Pero si sientes que ya has esperado demasiado tiempo, si no has recibido respuesta todavía, si no has visto aún la ayuda que proviene del Señor, entonces lo que nos dice la palabra es que esperes pacientemente. Y recordemos que solamente es por medio de Dios cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor de su paz, de su fortaleza y de su paciencia, que entonces nosotros podremos decir verdaderamente, como escribió aquí el salmista, pacientemente esperé al Señor y se inclinó y oyó mi clamor. Ahora el Salmo va a continuar y en el versículo 2 nosotros podemos leer lo siguiente: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y cuando nosotros, hermanos, aprendemos a esperar pacientemente al Señor, Él promete que a su tiempo, número 1, nos sacará de la angustia, de este pozo de desesperación. Y número 2, también nos dice que Él nos pondrá o nos depositará en un lugar firme, en la roca firme. No obstante, algunos podrían ser reacios a creer y a aceptar que el Señor puede permitir que nosotros pasemos por lugares como el pozo de la desesperación, como escribe aquí el salmista. Y aunque es verdad, y lo hemos visto y lo hemos leído, que en la Biblia nosotros podemos encontrar promesas de provisión, de protección y de bendición de parte del Señor, no podemos pasar por alto que Él también nos dice en su palabra que muchas veces, como creyentes, como sus hijos, nosotros vamos a tener que pasar por pruebas y por dificultades. De hecho, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, encontramos esta promesa de parte del Señor. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Las pruebas, las tormentas, las dificultades son parte de la vida del creyente. Y algunos de ustedes podrían preguntarse en esta mañana por qué el Señor permite que nosotros pasemos por pruebas y por dificultades. ¿Cuál es el propósito en ello? ¿Qué nos quiere hablar o qué nos quiere enseñar el Señor permitiendo que nosotros pasemos por estas tormentas? Pues bien, podemos decir en esta hora que cuando el Señor permite que nosotros pasemos por este pozo de pruebas, por este pozo de la desesperación, cuando el Señor permite esto en nuestra vida, es para formar cada vez más y más su carácter en nosotros, como primer punto. Como segundo punto, también Él permite esto en nosotros para conducirnos por la senda que nos hace aferrarnos más a Él. Y también Él lo hace para que aprendamos a confiar en Él y para que podamos esperar pacientemente en Dios. Y ante tal método de purificación, de santificación, de madurez y de crecimiento, algunos
Puede que no estén del todo convencidos o que no estemos a gusto con ello. Y sin embargo, la Biblia es clara y nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, podemos leer esto. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y es que esperar pacientemente en el Señor muchas veces va a requerir que pasemos, como lo acabamos de mencionar, por el pozo de la desesperación, por pruebas, aflicciones y tristezas. Y no obstante, si nosotros confiamos en Dios y nos aferramos a Él, seremos finalmente librados de todos estos problemas y seremos afianzados en la roca. ¿Y quién es esta roca? ¿O cuál es esta roca de la que estamos hablando? Pues bien, la roca por excelencia, la roca que es más alta que cualquier problema en nuestra vida. Esta roca eterna es Cristo, nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, la clave aquí para poder salir del pozo y para poder participar de la gloria del Señor y para poder ser afianzados en la peña es esperar pacientemente en Dios. Y para poder hacerlo, nosotros debemos pedir, nosotros debemos orar al Señor que nos ayude y nos sostenga en el día de la prueba, que Él nos fortalezca, que nos aliente, que nos llene de ánimo y nos llene de paz. Una vez más, la única forma que nosotros tenemos para poder esperar pacientemente en el Señor en medio de las pruebas es pidiéndole a Dios que nos ayude. Ahora el Salmo va a continuar y nos dice algo acerca de los que han aprendido a confiar y a esperar en el Señor, y nosotros lo leemos en el versículo 4 del Salmo. Acompáñeme, por favor. Salmo 40, versículo 4 dice: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y ante las pruebas y las dificultades tenemos básicamente dos cursos de acción de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en este salmo. Por un lado están los que ponen su confianza en el Señor y por otro lado están los que buscan a los soberbios y a los mentirosos. Y quisiera comenzar con este segundo grupo que acabamos de mencionar, y lo primero que debemos hacer es preguntarnos a quién se refiere la Biblia cuando habla de los soberbios y los mentirosos. Y aunque la respuesta no sea del agrado de todos, cuando la Biblia habla de este grupo se está refiriendo precisamente a la humanidad de manera general. En otras palabras, aquí la Biblia está hablando de nosotros. Y no es de hecho para nada un secreto que la Biblia reprende duramente a aquellos que ponen su confianza en los hombres antes de ponerla en Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, escribe el profeta: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Ciertamente son palabras duras, palabras fuertes, pero el Señor aquí reprende a aquellos que confían en otros hombres. Y aunque es verdad que hay personas en las que nosotros podemos confiar, y también hay personas que nos pueden ayudar, el problema no está aquí en recibir apoyo o en recibir ayuda de otras personas en el día en que tenemos problemas. No, ese no es el problema, sino que el verdadero asunto, el meollo de todo esto es depositar en ellos nuestra esperanza en lugar de depositarla completamente en Dios. Este es el problema, hermanos, que nosotros pongamos toda nuestra confianza y esperanza en otros hombres en lugar de ponerla en el Señor, nuestro ayudador. Y son muchos los que ante los problemas siempre depositan su confianza, ya sea en el dinero, en el trabajo, en los planes que en apariencia están bien trazados, en los tratamientos médicos, en las promesas que nos hacen otras personas que en apariencia son sólidas, pero que sin embargo al primer movimiento se desmoronan porque no pueden sostenerse, porque no tienen el poder para hacerlo. Pero por otro lado están los que esperan y los que confían en el Señor. Y acerca de ellos, la Biblia en este salmo nos dice que son bienaventurados. Y cuando nosotros hablamos o escuchamos de la palabra bienaventurados, esto suele traernos a nuestra mente la idea de bendición, de dicha y de felicidad.
Y precisamente es a lo que se refiere aquí en este salmo. David nos recuerda a todos nosotros que los que depositan toda su confianza en el Señor y esperan pacientemente en Él, ellos serán bendecidos y serán dichosos. Serán bendecidos con paz, a pesar de que pasen por la prueba, y serán dichosos al saber que el Señor es el que está al cuidado de nosotros. Y dicho sea de paso también, hermanos, quiero que nosotros notemos que en el contraste que hace aquí el versículo 4 de este Salmo 40, en lo que acabamos de leer, Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. En este contraste que nos hace aquí este Salmo, no se nos dice que los que no confían y esperan en Dios serán desdichados o que serán afligidos. No, esto es así porque los que ponen su confianza en las cosas de este mundo también pueden recibir ayuda e incluso también pueden obtener buenos resultados de aquello en lo que pusieron su confianza. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que no debemos pasar por alto. Y es que los buenos resultados y la prosperidad que se pueden obtener al poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, sí, los vamos a tener buenos resultados, pero estos éxitos, estos buenos resultados son efímeros y no traerán dicha para la eternidad. Pero por otro lado, los que esperan en el Señor, los que ponen en Él su confianza serán, como dice la Biblia, bienaventurados. Y esta dicha, esta bendición que viene de parte del Señor es eterna y nada ni nadie podrá quitárnosla. Y fruto de lo anterior, fruto de esto que acabamos de decir, hay un beneficio añadido que tenemos nosotros los creyentes cuando ponemos nuestra confianza y esperamos en el Señor, y lo encontramos en el versículo 5 de este Salmo 40. Acompáñeme por favor y leamos juntos. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y en efecto, hermanos, son muchas las maravillas que nosotros los creyentes recibimos cuando depositamos nuestra confianza en Dios. De hecho, son tantas que, como dice el salmista, no pueden ser enumeradas. Salvación, adopción de hijos, redención, justificación, reconciliación, la protección de Dios, su gracia, su paz, la seguridad de la salvación, una promesa de vida eterna, y esto solamente por mencionar una lista muy pequeña de las muchas bendiciones que nosotros recibimos día tras día de parte de nuestro Dios. Y mientras que los éxitos y los logros obtenidos por aquellos que confían en los hombres y en las cosas de este mundo son efímeros, son frágiles y pasan como la neblina matutina, las bendiciones que nos llegan a nosotros por confiar y por esperar en Dios son eternas, son seguras y se acumulan una tras otra, tanto así que, como escribe el salmista, Señor, tú aumentas tus maravillas y no pueden ser contadas. Y así entendemos realmente que el Señor está constantemente obrando en favor nuestro. Y cuando nosotros vamos y leemos esto en la Biblia, que el Señor aumenta constantemente sus maravillas, entonces nuestra oración, lo que nosotros deberíamos pedirle a Dios, no es que el Señor nos bendiga día tras día, no porque Él ya lo está haciendo, no, sino que nuestra solicitud, nuestra oración debería ser al Señor que Él nos permita comprender y nos permita mirar realmente las bendiciones que ya están actuando en nuestro favor. Tal como nosotros podemos leer en el Salmo 119, versículo 27, en donde la palabra de Dios dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y aquí el salmista no está pidiendo maravillas nuevas para su vida, no, sino que lo que él está aquí pidiendo, su oración es que el Señor le conceda la capacidad de poder entender las que ya están activas en su vida para poder meditar en ellas. Y para nosotros, hermanos, esto es completamente aplicable, porque de hecho es muy poco común que nosotros miremos las maravillas o las bendiciones que ya tenemos. De hecho, por lo contrario, generalmente nosotros nos enfrascamos en mirar
lo que no tenemos y entonces vamos y pedimos al Señor por ello. No obstante, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de estar mirando lo que no tenemos o buscando lo que no hemos recibido y pidiéndolo, qué pasaría si nosotros nos concentráramos en las bendiciones y en las maravillas que el Señor ya tiene para nosotros? ¿Por qué no mejor detenernos un momento y meditar en ellas? ¿Por qué no aprender a ser más agradecidos con las bendiciones que ya tenemos? De tal manera que podamos decir, como este Salmo 119, 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hermanos, ya hay bendiciones, ya hay maravillas obrando en nuestras vidas de parte de Dios. Lo que nosotros debemos hacer o lo que nosotros debemos pedirle al Señor es que nos permita mirarlas, contemplarlas, para poder meditar en ellas. Ahora bien, como dice este Salmo 40, las bondades de nuestro Señor son incontables, pero eso no significa que nosotros no podamos tomar un tiempo para pensar en ellas y para meditar en el favor que Dios tiene con nosotros y para poder también incluso anunciarlas a los demás. Y acerca de esto, acerca de poder compartir las bendiciones que el Señor tiene con nosotros, el Salmo 40 nos dice lo siguiente en los versículos 9 y versículo 10. A todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Y si nosotros en esta mañana le preguntáramos a los hermanos, a muchos creyentes, ¿por qué no predicamos todos acerca del Evangelio de Cristo? La principal razón que nos diría la mayoría de la gente es que ellos no son buenos con las palabras, que no están preparados como un predicador o como un evangelista, que ellos no tienen la capacidad o no tienen las ideas para poder compartir el Evangelio. Ese sería el principal pero que pondrían los hermanos. Sin embargo, de acuerdo a lo que acabamos de leer en los pasados 2 versículos de este Salmo 40, todo lo que nosotros necesitamos decir o todo lo que nosotros necesitamos comunicar son las maravillas y las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida. De hecho, no necesitamos tener una exposición teológicamente compleja o una disertación profunda acerca de las bondades de la gracia o una predicación larga y a veces tediosa de etimología, de contextos y de cosas similares. No, sino que lo único que nosotros necesitamos comunicar, lo único de lo que nosotros necesitamos hablar es de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, de cómo Él nos ha ayudado, nos ha transformado, nos ha sostenido y nos ha fortalecido aún en las peores batallas de nuestra vida. Nosotros necesitamos hablar de un Dios que es cercano, que se interesa por sus hijos, que está a nuestro lado cuando pasamos por pruebas y por sufrimiento. Nosotros, como creyentes, necesitamos hablarle a la gente de un Dios que es el pastor que sale a buscar a la oveja perdida, del Padre que sale todos los días para esperar a que el Hijo pródigo regrese, del Rey que perdonó aquella inmensa deuda a su siervo y del Dios que nos ama tanto a toda la humanidad que envió a su único Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Esto es lo que nosotros necesitamos comunicarle a la gente. De este Dios cercano es del que necesitamos hablarle a las personas. Ya para ir terminando, finalmente en los últimos 2 versículos de la Biblia nos vamos a concentrar en esta mañana y vamos a comenzar primero que nada con el versículo 16. Y ahí, hermanos, nosotros leemos lo siguiente, Salmo 40, versículo 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y leemos aquí en este versículo 16 que tenemos un llamado al gozo y a la alegría. Y aunque en apariencia cuando nosotros leemos este versículo no se nos dice el motivo de esto, no se nos dice el motivo del gozo y la alegría, debemos recordar que de hecho todo el Salmo nos ha venido diciendo que aquellos que confían en el Señor, que los que esperan pacientemente en Él, ellos serán bienaventurados. Por lo tanto, para los hijos de Dios, el poder esperar pacientemente en el Señor es en sí un motivo de gozo. ¿Por qué?
Porque el Señor nos recuerda que en medio de la espera, Él tiene cuidado de nosotros. Y no solamente esto, sino que los creyentes que depositamos realmente nuestra confianza en Dios, seremos bienaventurados. Esto significa que seremos plenamente alegres y dichosos porque nuestra confianza jamás será defraudada. Con nuestro Dios que es infinitamente poderoso y que afirma que siempre está al cuidado de nosotros, que nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que ha demostrado su amor al grado de morir por nuestra vida en la cruz. ¿Cómo entonces no sentirnos bienaventurados? ¿Cómo no sentirnos alegres y gozosos de pertenecer a la familia de Dios por medio de la fe? Y pensando en ello, como dice el Salmo, el gozo y la alegría entonces son sentimientos inherentes para nosotros los creyentes. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios y esperamos en Él, somos bienaventurados. Esto es, somos dichosos, somos felices, somos gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, nos cuida y nuestra confianza jamás será traicionada, sino que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Luego el versículo 17, ya como último versículo, nos dice lo siguiente: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y la primera parte de este último versículo es un claro recordatorio de que nosotros los creyentes todavía tendremos que pasar por problemas, por aflicción, y es que el hecho de confiar y de esperar en Dios no significa que no vamos a tener luchas y dificultades en la vida. Los creyentes no estamos exentos de las pruebas y, sin embargo, también este mismo versículo nos recuerda que Dios es quien nos ayuda y nos libera en el día de la angustia. Y en este tiempo, hermanos, tan complicado, con las noticias tan difíciles que recibimos, con las pérdidas en nuestro alrededor y también cercanas, con la incertidumbre de lo que viene, es completamente normal que nos sintamos afligidos. Y sin embargo, es precisamente en tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo que necesitamos nosotros más que nunca aferrarnos a la luz admirable que proviene del Señor. Y en estas circunstancias tan adversas, nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos conceda el poder esperar pacientemente en Él. A pesar de todo lo que está pasando, nosotros debemos orar y pedirle al Señor que podamos depositar toda nuestra confianza en Él, de tal manera que seamos contados entre los bienaventurados que esperan y que confían en Él. Hermanos, ciertamente corren tiempos difíciles, tiempos complicados. Hay pérdida, hay muerte, hay enfermedad rondando alrededor nuestro y a veces ya incluso ha tocado a las familias que están aquí en la iglesia. No obstante, debemos clamar, debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a esperar en Él, a confiar, a esperar pacientemente en estas pruebas, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude, que Él nos dé paz. Y puede que la espera ya esté desesperándonos, puede que la espera ya se nos haya hecho bastante larga y que pensemos o que comencemos a pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros, que el Señor no responde a nuestras oraciones y a nuestro clamor, que el Señor no nos ha escuchado. Pero si estamos comenzando a pensar en ello, si la espera nos está comenzando a cansar, hermanos, esperemos pacientemente en el Señor, esperemos pacientemente porque Él va a venir, Él ha de llegar a guardarnos, a ayudarnos, a fortalecernos. Él va a venir y su promesa, aunque pareciera tardada, va a llegar. Él vendrá y nos ayudará y nos fortalecerá y nos consolará en el tiempo que Él ha determinado. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque si Él ha prometido que nos guardará, si Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él cumplirá su promesa. Así que, hermanos, en una prueba tan grande como la que estamos atravesando hoy en día, nosotros debemos pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos capacite, que nos ayude y que nos dé ese ánimo para poder decir con total seguridad, como decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor. Que el Señor nos ayude en este tiempo para poder realmente decir esto con total seguridad. Pensando en esto, vamos a terminar en esta mañana y lo haremos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos, por tu palabra y porque tú nos ayudas. Y en esta hora, Señor, en este tiempo tan complicado, yo quiero pedirte por mis hermanos y por mí que nos ayudes a esperar, pero no solamente esperar, sino a esperar pacientemente. A pesar de las pruebas, de las pérdidas, de las dificultades, Señor, que tú nos des el ánimo para esperar en ti, tu bendición y tu ayuda, para esperar pacientemente tu cuidado y tu ánimo, tu fortaleza y tu paz, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos des esa paciencia que a muchas veces nos falta porque viene de ti, Señor. La paciencia que necesitamos para poder esperar precisamente en estas situaciones tan complicadas proviene de ti. Así que en esta mañana te pedimos estas dos cosas: paciencia para poder esperar y tu ayuda para poder esperar pacientemente. Padre Celestial, te pido por mis hermanos, en este tiempo los que han estado enfermos, los que están pasando por dificultades y sobre todo por los que han tenido pérdidas recientes, para que tú les ayudes, les consueles, les des ánimo y les recuerdes que tú estás con ellos todos los días. Te pedimos esto en esta hora, te agradecemos por tu palabra y te agradezco también por la oportunidad de compartir este mensaje. Gracias, bendito Dios, por tus muchas bendiciones. Ayúdanos también, Señor, a poder mirar todas las maravillas que tú ya estás haciendo, que no pongamos ni concentremos nuestra vista en lo que no tenemos, sino que por lo contrario miremos, que tú nos ayudes a mirar las bendiciones que ya están activas en nosotros. En tus manos nos encomendamos, te pedimos esto en esta hora, confiando en ti, sabiendo que podemos tener acceso al trono de la gracia por la muerte de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te pedimos esto, por favor, y te agradecemos en su nombre. Amén.